Soy el abogado agrario Ramón Herrachela. Para hacer la transmisión que finaliza el análisis de la ley agraria respecto al capítulo 6 referente a al recurso de revisión y a los amparos. Este video lo vas a poder encontrar también en YouTube, en el canal Ramón Herrachela, en la página de Derecho Agrario, en Facebook. En el WhatsApp puedes mandar un mensaje, integrarte al grupo en el número 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43. También si tienes alguna pregunta, alguna consulta, puedes llamar para que te atendamos. Pues bien, el artículo 198 señala que el recurso de revisión en materia agraria procede en contra de la sentencia de los tribunales agrarios, es decir, los tribunales unitarios agrarios, que son 56 actualmente, que resuelven en primera instancia sobre, ojo aquí, el recurso de revisión es únicamente contra sentencias que ponen fin al procedimiento, es decir, resuelven a primera instancia de manera definitiva, pero aún no están firmes. Son definitivas, pero aún no están firmes. Dicha característica, que es muy importante, la van a alcanzar hasta que tenga el rango de cosa juzgada dicha sentencia. Entonces sí procederá a la ejecución. Los tribunales agrarios o tribunales unitarios agrarios, recordemos que también dictan sentencias interlocutorias o incidentales, y esas pueden ser impugnadas, pero no a través del recurso de revisión, sino mediante un amparo indirecto presentado ante los juzgados de distrito. Debido a que no ponen esas sentencias interlocutorias fin al procedimiento no principal, sino resuelven pues un incidente. Señala el primer párrafo del artículo 198 en cita respecto a cuándo procede el recurso de revisión. Por cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos agrarios, ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población, con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones. Y por límites se refiere, a manera de comentario, la cuestión de los linderos, las colindancias, los vecinos, las famosas mojoneras, esos señalamientos que iban y fijaban de manera permanente durante la ejecución de algún plano, durante la dotación de tierras publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que algunas son cuadros de cemento donde quedaron inscritas algunos números claves que sirven como referencia geométricas o geográficas para ubicar pues una superficie, marcar sus límites. Otros más señalaban con una especie de poste de metal a cierta profundidad de la tierra para que también ahí quedará pues marcado el límite, que marca pues la superficie, el polígono de tierra total que le pertenece a un ejido o comunidad. Recordemos que antes los métodos de medición eran rudimentarios, por lo tanto inexactos. También pueden existir problemas o límites con terrenos nacionales, baldíos, zonas federales, áreas naturales protegidas, tierras de propiedad privada inscritas en el registro público de la propiedad, en su sección de zona rural, entre otros. Esos problemas de este párrafo se suscitaron principalmente a partir de la primera asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras, es decir, la asamblea del procede. Algunos problemas ya venían rezagados desde los tiempos de la Secretaría de la Reforma Agraria o desde antes, problemas añejos. ¿Cuándo más procede el recurso de revisión en materia agraria? Número 2. Por la tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales. Lo de restitución, coloquialmente, o de acuerdo a la zona del país, se le puede denominar de distinta forma. Algunos dicen despojo de tierras, otros le llaman robo de tierra. Sabemos que no existe tal delito, los robos nada más se dan sobre los líquidos y sobre los muebles,
pero pues el campesino en su entender dice: me robaron la tierra. O desposesión, desposeerla, o le invaden, o le arrebatan la tierra, también dice coloquialmente el ejidatario o el comunero. Sabemos que pues tampoco existe tal acción de arrebatar tierras, pero ahí está, pues en pocas palabras están pidiendo que le restituyan las tierras que consideran ellos son suyas y que por algún motivo legal, cuestionable o ilegal se las quitaron. A veces fue el propio gobierno, autoridades, dependencias públicas, empresas particulares, a quienes se les demanda a ellos precisamente que las devuelvan, que las restituyan esas tierras. En ocasiones la restitución puede ser física, es decir, material, se metieron. Y los documentos, en la carpeta básica, en el RAN, en el Archivo General Agrario, en el Archivo General de la Nación, todavía aparecen esas tierras registradas legalmente a favor del ejido o de la comunidad que reclama pues su restitución. Otras veces la restitución básicamente es de papel, es legal, pues. En pocas palabras, tal vez por ahí firmaron algún decreto, algún gobierno del estado, algún gobierno estatal, tal vez hicieron algún contrato o intentaron hacer una expropiación, alguna afectación en papel, pero físicamente no hubo tal desalojo, no obligaron a desocupar a los dueños de las tierras en comunidades o ejidos. Entonces ahí el pleito va a ser en papel, de que se cancelen, se anulen esos documentos que implican un despojo legal pues de la tierra. Y en un tercer escenario más delicado, el despojo puede ser físico o también legal, ambos problemas pues. Sin embargo, pues tienen ahí ese artículo que les señala que una vez que les resuelve el Tribunal Agrario, si no están conformes con la sentencia, pueden acudir a una segunda instancia, que es el Tribunal Superior Agrario. ¿Y cuándo más procede el recurso de revisión? Dice el artículo en su tercer párrafo: por la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria. ¿Cuáles son esas autoridades? Algunas dejaron de existir como tal. En aquel tiempo sí tenían facultades equivalentes a una autoridad, como fue la Secretaría de la Reforma Agraria, la Comisión Agraria Mixta, el Cuerpo Consultivo Agrario, algunas secretarías de entidades federativas o locales, pues, que se facultaban con funciones dentro de las tierras ejidales o comunales o colonias agrícolas. Pero también, se quedó corto de ese artículo, también algunas autoridades no agrarias intervenían a petición de parte en asuntos de tierras o derechos ejidales. ¿Cuáles son ellos? Los jueces de distrito, los que concedían, bueno, los que atendían amparos. Pues los jueces de distrito son mixtos, pues atienden todas las materias agrarias, civil, familiar, y en ocasiones, cuando no existían los tribunales agrarios, ante esa instancia judicial se llevaban algunos problemas relacionados con las tierras sujetas al régimen legal agrario. En ocasiones también ha tocado conocer de expedientes de sentencias dictadas por los jueces civiles de primera instancia, que también involucraron en sucesiones o en pleitos de tierras, derechos o tierras ejidales o comunales. Entonces se puede pedir su nulidad ante el Tribunal Agrario. Una vez que resuelve el Tribunal Agrario y no están satisfechos con la resolución, pues queda esta segunda instancia del Tribunal Superior Agrario en la Ciudad de México. Y durante las asambleas del ADAT, asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras comunales o ejidales, la primera de ellas fue Procede, FANAR, actualmente Sarrajá. Ojo ahí, no interviene ninguna autoridad. El RAN, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, no son autoridades para esos efectos. Y sí intervienen por obligación. Y obviamente en esas asambleas, asesoradas o apoyadas por la Procuraduría Agraria, por el RAN, sí se pueden afectar tierras. Se afectan, mejor dicho, tierras. También está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Electricidad, una paraestatal, Petróleos Mexicanos, que tampoco son autoridades y sí
afectan, por ejemplo, cuando promueven o solicitan la expropiación de ciertas cantidades de hectáreas, finalmente terminan afectando tierras. La Secretaría de Gobernación también, cuando declara áreas naturales protegidas a través de sus ahorita me acuerdo voy a recordar el nombre, puede emitir un comunicado donde declara área natural protegida, lo publica en el diario oficial de la Federación y ya ahí está afectando sin ser pues autoridad agraria. Un decreto. Las áreas naturales protegidas se dictaminan a través de un decreto. Artículo 199. La revisión, el recurso de revisión, debe presentarse ante el Tribunal Unitario Agrario que haya pronunciado la resolución recurrida o impugnada dentro del término de 10 días, son días hábiles, posteriores a la notificación de la resolución por parte del actuario. Para su interposición bastará un simple escrito que exprese los agravios. No se confíe en esto de un simple escrito. Lo de simple nada más se refiere que el recurso de revisión en sí no requiere de ninguna formalidad, de muchos formalismos, no requiere su redacción. Sin embargo, sí debe estar correctamente fundado, motivado y razonado, más que tu propia demanda que perdiste. Así que por eso estás presentando ese recurso de revisión o la contestación de la demanda que acabas pues de perder y que por eso vas a presentar el recurso de revisión. Recordemos que es la última jugada, así que esmérate en citar cuanta fuente jurídica pueda aplicar en tu recurso de revisión. Y me refiero con ello desde los escasos fundamentos legales que contiene la ley agraria, el Código Federal de Procedimientos Civiles cuando aplique de manera supletoria, el Código Civil Federal, la Ley Federal de la Reforma Agraria, cuando el pleito se remonte a aquellos tiempos o desde ya se venga arrastrando el problema, los derechos humanos, los principios del derecho, las reglas del derecho que pocos conocen y no son lo mismo que principios, tanto lo general y lo particular que aplica específicamente en materia agraria. Los criterios que se homologuen en sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, los tratados y convenios internacionales en materia pues de derechos de los que México como Estado es parte, las tesis aisladas, las jurisprudencias en especial, sus antecedentes, su discusión. Les recomiendo que cuando consulten o citen una jurisprudencia váyanse a la discusión, a la contradicción, porque ahí hay oro molido. Y en caso muy especial, pues a la doctrina jurídica, de cómo evolucionó la figura jurídica de la que se trata el problema en cuestión. Y ya que tienes todos esos fundamentos, empieza a concatenar, a amarrar cabos a favor de las pruebas que aportaste, de los documentos, de las declaraciones, y a su vez también hace un recuento de lo que perjudicó a tu contraparte, que seguramente fue quien ganó la sentencia. Así las cosas con el recurso de revisión. Te recomiendo también revisar el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Ahí señala un catálogo donde se especifica cuáles son, un poquito más a detalle, cuáles son esos problemas donde procede el recurso de revisión. Y el último artículo, el 200. Si el recurso se refiere a cualquiera de los supuestos de los artículos 198 y es presentado en tiempo, el Tribunal Agrario, Unitario Agrario, lo admitirá en un término de 3 días. Corrijo, el Tribunal Superior Agrario lo va a admitir en un término de 3 días y dará vista a las partes interesadas para que en un término de 5 días presenten lo que a su interés convenga. Una vez hecho lo anterior, remitirá inmediatamente el expediente, el original del escrito de agravios y la promoción de terceros interesados al Tribunal Superior Agrario, el cual resolverá en definitiva en un término de 10 días, contados a partir de la fecha de recepción. Recalco preciso y claro, son 10 días hábiles. Lo admite relativamente rápido el Tribunal Unitario que dictó la sentencia contra la
que se está presentando el recurso de revisión. Y ese tribunal puede limitarse a contestar los agravios. Y quien ganó la sentencia puede contestar el recurso de revisión echándole porras al tribunal que estuvo correctamente dictada su sentencia. O en su caso puede darse la tarea el abogado que representa la parte que ganó de reforzar la sentencia del Tribunal Unitario Agrario, porque a veces van débiles en su fundamento las sentencias. Y ese escrito que puede ser la parte ganadora puede estar en la misma lógica, con los mismos fundamentos que te acabo de mencionar, cuando se redacta el escrito de recurso de revisión. Y en la Ciudad de México es donde está la sede del Tribunal Superior Agrario. Hay que señalar domicilio para notificar allá en la Ciudad de México, si fuiste quien presentó el recurso de revisión o si eres interesado en darle seguimiento a ese recurso porque te favoreció la sentencia de primera instancia, pues también puedes señalar domicilio allá en la Ciudad de México para que te estén informando de cómo van las cosas, si hay acaso algún requerimiento, o para conocer pues el estatus legal, el estatus del turno en el que se encuentra el expediente allá en la Ciudad de México. Puedes acudir de hecho directamente al Tribunal Superior Agrario. En realidad no te resuelven 10 días, mínimo se tardan unos 6 meses, por lo menos. Y eso, si acaso antes no ordenan alguna diligencia, como que aporten más elementos, que recaben más pruebas, que hagan más diligencias, etcétera. Así las cosas con el recurso de revisión, ya que lo resuelven, lo remiten al Tribunal Unitario Agrario de origen para que se proceda en consecuencia. Si se concedió el recurso de revisión, allá dictan una nueva sentencia y nada más la notifican acá a través del Tribunal Agrario. Y si no se ganó el recurso de revisión, pues regresa íntegro el expediente al Tribunal Agrario para que se ejecute. Dice el último párrafo del artículo 200. Contra las sentencias definitivas de los tribunales agrarios o del Tribunal Superior Agrario, solo procederá el juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Es decir, si perdiste la sentencia del recurso de revisión allá en la Ciudad de México, puedes presentar todavía un amparo directo que va a conocer el Tribunal Colegiado de Circuito. Se puede considerar este amparo una tercera instancia. Son raros los asuntos que tienen una cuarta instancia, que son los ministros de la Corte, pero ahí sí son asuntos muy relevantes para cierta zona del país por la cuestión social o de plano una evidente violación a derechos humanos. Por cierto, allá manera de comentario, y cuando te resuelve la Corte, si alguna vez llegas hasta allá y quedas inconforme con la resolución de la Corte, pues puedes llevar tu caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México es parte de esa Corte y cualquier ciudadano mexicano que haya agotado todas las instancias judiciales en México, en la República Mexicana, y considera que todavía no hay justicia o que no se resolvió con apego a la legalidad, y ese asunto es de relevancia social o nacional, insisto, porque involucre violaciones graves a los derechos humanos, que involucra incluso al Estado mexicano o a sus autoridades judiciales. Existen pues esos organismos que atienden, esos organismos o tribunales internacionales que atienden esa clase de caso. Y ha habido antecedentes, no en materia agraria, pero sí, de que condenaron al Estado mexicano a pedir disculpas públicas, a pagar o resarcir el daño ocasionado y a otra serie de condenas más que tuvo que cumplir. De hecho, como un dato curioso, los mercantilistas sí llevan varios asuntos allá a las cortes internacionales. En lo agrario, cuanto mucho nos conformamos, por desgracia, con llevarlo hasta la corte. Ojalá y pronto algunos colegas
pudieran conseguirlo hasta allá. Ahora, por otra parte, casi todas las sentencias que dicta el Tribunal Agrario, el Tribunal Unitario Agrario, que son 56 tribunales, procede el amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito de la jurisdicción pues que corresponda a donde esté ubicado el tribunal, o en su caso en el colegiado que le corresponda en el lugar donde se va a ejecutar la sentencia. Por ejemplo, tenemos algunos tribunales que tienen su sede en un estado del país y también atienden municipios de estados de otro país, de otra entidad federativa. Por ejemplo, el tribunal que está en Mazatlán, Sinaloa, 49, atiende la gran mayoría de los municipios del sur de Sinaloa y algunos municipios del norte de Nayarit. Entonces, cuando se presentan amparos directos y el ejido pertenece al municipio de Nayarit, es el colegiado del distrito correspondiente a Nayarit quien atiende esos amparos directos. Y son 15 días hábiles para presentarlos a partir de que se notifica la sentencia. Respecto a sus requisitos, pues sin duda suple o se aplica la ley de amparo. Las formalidades también de la demanda se basan en la ley de amparo. Se presentan los amparos directos en la oficialía de partes del Tribunal Unitario Agrario que emitió la sentencia, para que se notifican a las partes, ahora llamadas terceros interesados, al magistrado para que lo conteste, porque la demanda de amparo es una demanda en contra del tribunal. Después se remite a la oficialía de partes del Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación, pues para que se le dé el seguimiento correspondiente. Y señala el último párrafo: en tratándose de otros actos de los tribunales unitarios en que por su naturaleza proceda el amparo, conocerá el juez de distrito correspondiente. Ojo aquí, en materia agraria, por cuestiones procedimentales, no existe el recurso de apelación, el recurso de revisión, y el Tribunal Unitario Agrario no puede desconocer sus propios acuerdos, sus propias determinaciones. Solo proceden los amparos indirectos ante los jueces de distrito, pues para atender, resolver quejas sobre las violaciones procesales respecto a la tutela judicial efectiva como un derecho humano del ciudadano. Se presenta el amparo indirecto ante la oficialía de partes de los juzgados de distrito. En caso de admitirse y concederse la suspensión provisional, pues lo notifican al Tribunal Agrario como autoridad responsable la suspensión y que rinda informes previos y justificados. Como otros datos curiosos respecto al amparo indirecto, también existen amparos que en materia agraria que suceden fuera de juicio, cuando el ASCT, el CFE, Pemex, Conagua, Semarnat, CONAM, etcétera, llevan a cabo actos de perturbación, de molestia o de ocupación de tierras sin el permiso o consentimiento de sus titulares o dueños. Y muchos de esos amparos se resuelven sin llegar al Tribunal Agrario. Allá el juez de distrito pone orden. Otros amparos indirectos suceden durante el trámite de un juicio. Ojo ahí, lo que se suceden antes del juicio no resuelven por lo general el fondo, nada más protegen la cuestión de la legalidad de los procedimientos y le dejan en manos o le dejan a salvo los derechos al quejoso para que vaya y haga valer ante la instancia correspondiente, que es el Tribunal Agrario, el acto que él considere, la nulidad, etcétera, etcétera, de documentos. Y también hay amparos indirectos después del juicio agrario, por ejemplo en la ejecución de sentencia. Si hay exceso en la ejecución, pueden proteger por ahí los jueces de distritos. Por ejemplo, si la sentencia no condenó a la desocupación de una parcela y el actuario lo quiere hacer, pues ahí hay un exceso de autoridad. O el típico tercero interesado que apareció de última hora, que estaba ocupando o tiene un documento que le acredita derechos o interés sobre la tierra en cuestión, en litigio, también tiene derecho a ampararse. De hecho, mañana precisamente en el módulo correspondiente al juicio agrario que estoy impartiendo se va a abordar
a más detalles el tema de los amparos en materia agraria. Se abordarán los lineamientos en general, las reglas que rigen esta clase de amparos. Ahorita te acabo de dar nada más una pincelada, atendiendo la lógica del análisis de la ley agraria. Hay distintas modalidades, como ya te estás dando cuenta, que pueden existir, distintos actos reclamados en diferentes momentos. Las autoridades responsables también pueden variar, los actos de autoridades responsables también son distintos, las circunstancias, etcétera. Y según el tipo de queja o violación que se invoque o motive para presentarlo. De hecho, el curso también tendrá la oportunidad de impartirlo a su servidor. Es muy útil, la verdad, para entender este rompecabezas de los amparos en materia agraria. Y voy a evitar en la medida de lo posible el error que cometen casi todos los que hablan de amparo. Los generalizan. Es decir, en una sola cazuela cocinan todo al mismo tiempo. Cuando hablan de amparo, es más, dicen amparo, dicen que el amparo es un juicio. El amparo indirecto sí es un juicio. El amparo directo es una especie de revisión. No hay una secuela procesal. Siempre he dicho que los dos amparos se cocinan por separados. Y además de que está por separado, se tienen que desgajar. El amparo indirecto, como te acabo de explicar, tiene 4 momentos en los que se puede presentar. Y ya te digo que ahí influye mucho cuál es el acto que está reclamando, ante qué autoridad, cómo están las circunstancias para que ese amparo también esté adecuado a ese caso en específico. Pues si te interesa inscribirte al curso, llama al teléfono que proporcioné, lo repito, al 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43. En caso de que no puedas ver el curso, que va a ser de 3 a 6 de la tarde en horario de la Ciudad de México, puedes verlo después en repetición. Espero que lo puedas tomar, la verdad que te va a servir muchísimo. Bueno, y gracias por tu atención, por la confianza de esos videos. Concluimos la ley agraria. La próxima semana nada más hablaré de la cuestión de los artículos transitorios y cuál es la realidad en la que se encuentra actualmente la ley agraria, si ya está rebasada, si todavía sirve, qué efectos está generando todo ello. Eso ya a manera de comentario y crítica. Mientras tanto, pues pasen excelente puente y nos vemos pronto en la siguiente grabación.